Familia, amigos, estudiantes de nuestro querido instituto, le damos la bienvenida a nuestra sexta clase. Hemos llegado ya a nuestra sexta clase para seguir compartiendo acerca del fin de los tiempos. Antes que nada, quería disculparme, nos extendimos un poco en nuestra clase anterior. Espero que igual haya sido útil. Como la tenemos ahí, uno la puede pausar, seguir mirando. Creo que muchas veces es importante poder poner en pausa, meditar, pensar en algunos de los puntos que a veces nos quedan con algunas dudas y poder profundizar en las escrituras. Recuerden que esta materia para nosotros es una materia introductoria. Imagínense si cada uno de los temas importantes los tendríamos que tocar en profundidad. Realmente sería un curso muy largo, nos llevaría muchísimo tiempo y lo único que tratamos es de brindar el menú para que después cada uno pueda ir profundizando en aquellos temas que más le llaman la atención o que mayor interés despierta en cada uno. Así que esperemos que esta clase o que estas clases que hemos tenido hasta ahora hayan cumplido con ese cometido que está en nosotros, en el deseo de lo que empezamos a hacer desde que iniciamos esta materia y simplemente esperar que sirva realmente. Es el fin que siempre decimos que tenemos. Así que en nuestra última clase llegamos hasta el capítulo 7 de Apocalipsis y quería decirles que de entrada habíamos pautado 6 clases, habíamos quedado que en 6 clases íbamos a poder tener una introducción, una base importante y como nos gustaría llegar hasta casi el final de Apocalipsis, por así decirlo, y poder dejar un panorama claro. Imagínense, como dijimos ya desde hace un par de clases, si 2 capítulos de Mateo, que son bien interesantes, nos llevaron 4 clases, definitivamente el libro de Apocalipsis nos tendría que llevar mucho más si nos detendríamos en detalles. Sé que muchos pueden tener algunas preguntas, eso es genial, es buenísimo, pero tenemos que saber por dónde tenemos que empezar para no enredarnos, ¿sí? Así que esta clase número 6 no va a ser la última, vamos a tener una clase más. El director nos ha dado permiso de extendernos una clase más y luego vamos a tener nuestro Zoom en vivo, que es la manera en la que siempre cerramos, así como fue con Reino y con la materia de historia bíblica también. Vamos a tener un Zoom donde vamos a poder compartir algunas experiencias y poder hablar acerca de algunos detalles más que van a ser muy buenos. Así que esta no es nuestra última clase, vamos a tener una clase más y la idea de esta clase es hablar puntualmente acerca de las trompetas, cerrando con la séptima trompeta, que es la venida de nuestro Señor. Y así como lo hemos hablado ya en Mateo, ya hemos tenido una introducción acerca de cómo va a ser. Quizá hay pasajes que no vamos a volver a repetir, por eso estaría bueno que después puedas revisar ahí tus notas y puedas ver que hay cosas que ya hemos mencionado y no quisiéramos trabarnos ni detenernos en cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Así que yo te invito ahí donde estás, que puedas abrir tu Biblia en Apocalipsis capítulo 8, ¿sí? Vamos a continuar. Apocalipsis capítulo 8, si ves el titulito que te aparece ahí arriba, dice el séptimo sello, ¿sí? Vamos a ver cómo las trompetas surgen a consecuencia del séptimo sello, es decir, que dentro del séptimo sello están las 7 trompetas y dentro de esta séptima trompeta también están introducidas las 7 copas de la ira, ¿sí? Así podemos ver cómo una cosa está dentro de la otra. Así que te invito a que podamos leerlo juntos, vamos a ir juntos. Apocalipsis capítulo 8, dice así. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un inciensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Una de las cosas que vemos siempre, que recién estábamos comentando fuera de cámara, es acerca de los terremotos. Cuando vos ves Apocalipsis, obviamente va a haber varios terremotos, no va a ser uno solo. Los terremotos van a formar parte de estas señales y de estos sucesos. De hecho, hay uno que después vamos a mencionar,
porque dice que va a ser el mayor terremoto o el terremoto más grande que ha habido en la historia de toda la tierra. Pero no es nuestra intención detenernos ahí, sino es entender que cuando se abrió el séptimo sello, primero se hizo silencio y tiene que ver con lo que el sacerdote tardaba en llenar el lugar con el incensario. Esto está representado en este momento, en este pasaje, que lo hemos hablado ya en los capítulos anteriores, cuando dice que el incienso son las oraciones de los santos, y dijimos que era muy importante entender el papel de la oración en este tiempo, ¿sí? En este tiempo presente y en los días que vamos a atravesar, si es que estamos aún nosotros sobre la tierra. La oración forma parte de todo el movimiento de los sucesos de los últimos tiempos. Es decir, como dijimos, y una de nuestras amigas, Irina, mencionaba y decía, me gustó cuando hablamos acerca de que la iglesia no va a ser una espectadora de todo lo que va a suceder, la iglesia no va a estar escondida en un lugar, la iglesia no va a estar con miedo, acurrucada, esperando que todo pase, diciendo, Señor, ¿cuándo vas a venir? Sino que la iglesia forma parte, es una parte activa, forma parte del movimiento del regreso de nuestro Señor. Y uno dice, ¿y cómo va a suceder eso? Bueno, la Biblia nos menciona que una de las acciones del movimiento de la iglesia para acompañar, para asociarse, si se puede usar esa palabra, a todo lo que nuestro Señor está haciendo, es la oración. La oración es la herramienta o una de las herramientas por la cual la iglesia participa de lo que el Señor está haciendo con estos sellos. Entonces, dijimos que la oración es algo muy loco, no nos cansamos de repetir, porque imagínense que dice que nuestras oraciones en la eternidad se transforman en incienso, y no es que queda ahí como si estuvieran para nada, digamos, ¿no? Tienen una función específica y acá encontramos cuál es esa función. Estas oraciones son las que sirven para que este ángel, que es un octavo ángel, ¿sí? Sube delante de la presencia de Dios con el humo del incienso, que son estas oraciones que dijimos, y dice que el ángel toma de este incenciario donde están no solamente nuestras oraciones, sino las oraciones que fueron añadidas. Y bueno, hace tiempo en nuestra congregación, en nuestra comunidad, hablamos de que uno puede ponerse triste o contento, ¿no? O las dos cosas. Por un lado, porque uno sabe que las oraciones lo hacen partícipe a uno, hacen partícipe a la iglesia de todo esto, pero por otro lado nos damos cuenta de que es añadido más incienso. Lo podemos ver como que nuestras oraciones necesitan procurar mucho más, necesitamos multiplicar en este tiempo nuestras oraciones, nuestro clamor, en base a esto de que estamos hablando, no para orar acerca de otras cosas que nada que ver, sino acerca de los últimos tiempos. O también tiene que ver con que nuestro Señor, que ha sido el gran intercesor ahí en el trono del Padre, también sus oraciones pueden ser añadidas y sumadas a nuestras oraciones por justicia, que son las que van a traer los juicios de nuestro Dios. Entonces, de alguna manera, lo importante es que quede claro que nuestras oraciones son las que nos hacen parte de todos estos sucesos. Entonces, bien, cuando nosotros vemos estos sellos, trompetas, copas de la ira y los sucesos que van a acontecer, lo que necesitamos ver es que nosotros estamos participando y que todo este movimiento del cielo contra la tierra, vamos a decirlo así para que quede como un poco más claro, sin puntualizar en los detalles, tiene que ver con todo lo que la tierra ha estado viviendo. Y me gustaría que podamos entender esto desde un pasaje en Romanos capítulo 1, un pasaje muy conocido, donde yo quiero que podamos ver un poco acerca de por qué va a suceder todo esto. Romanos capítulo 1, verso 24 al 28 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es el contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo que nosotros vemos en este pasaje, obviamente no lo queremos tratar en profundidad, sino que lo queremos traer a colación de entender por qué nuestro Dios comienza a hacer todo lo que está haciendo. Hace algunos años, hablando acerca de la corrupción, de la política y de varias cosas que nosotros vivimos cotidianamente en muchos de nuestros países, creo que en la mayoría, nosotros podemos notar que hay algo que siempre hablamos, ¿no? Decimos que nuestro Dios es el que pone y es el que quita a esas autoridades. Y una de las frases que más hemos escuchado es que cada país tiene el gobernante que se merece. Entonces, el anticristo y el sistema y todo lo que va a suceder tiene que ver con de alguna manera, Dios entregándolos a esa mente reprobada para que vivan como ellas quieran. El anticristo va a venir y va a establecer su gobierno, y todas aquellas personas que quieren vivir conforme a los deseos que tienen en su corazón lo van a poder hacer libremente. El anticristo va a venir para avalar y que ellos puedan aprobar y sentirse que lo que están haciendo no es tan malo. Por eso vemos pasajes que hablan de que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces, el Señor lo que está haciendo, y hace unos meses atrás escuchaba a alguien, no recuerdo a quién, pero decía que a veces el juicio de Dios es responder lo que las personas quieren, ¿no? A veces nosotros pedimos de manera equivocada y el Señor termina dándonos lo que nosotros estamos pidiendo para demostrarnos que eso no es lo que necesitamos. Entonces las oraciones que el Señor responde a veces son por amor, porque son parte de su propósito, como dice la Escritura, dice, y todo lo que pidieres conforme a mi voluntad te será dado, ¿no? Eso menciona claramente, pero también podemos ver que muchas veces el Señor nos da lo que nuestro corazón está buscando. Y como decíamos esa frase, cada nación tiene el gobernante que se merece. La tierra va a tener el gobernante que se merece para aquellos pecadores, para aquellos que resisten a Dios, que no quieren caminar bajo la ley de Dios. El Señor los va a entregar para que vivan conforme a sus propios deseos, que obviamente están lejos de nuestro Dios. Pero así como la ley vino para manifestar al pecado, el anticristo va a venir para que el pecado de muchos sea manifestado y así de esa manera el Señor pueda traer su justicia, ¿sí? Así que bueno, creo que queda claro el porqué de todo el movimiento del anticristo. Y acá comenzamos entonces con el séptimo sello. Vemos la iglesia siendo una parte activa de todo este movimiento y vemos las 7 trompetas como está iniciando toda esta parte que vamos a leer a continuación. Así que acompáñame, vamos a continuar en el verso 6, donde ya comienza todas las 7 trompetas. Vamos a ir una por una mencionando. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces, acá vemos la primera trompeta, y algo que nosotros tenemos que entender de las trompetas y de las copas de la ira, que después cuando las veas, las estudies en profundidad, de hecho seguramente las vamos a mencionar, pero hay una relación, hay un acercamiento con respecto a lo que fueron las plagas de Egipto, ¿sí? Cuando el Señor vino a juzgar todo el sistema de Faraón en Egipto, ¿sí? Y nosotros encontramos muchas de esas plagas, así que vamos a encontrar a partir de acá algunas similitudes. En esta primera podemos encontrar, por ejemplo, lo mismo que habla Éxodo capítulo 9, del 22 al 26, si no me equivoco, donde habla acerca de la plaga del granizo y dice que era granizo con fuego. Y nosotros en esta primera plaga vemos que se ve afectada 1/3 de todo lo que es la vegetación del planeta. Entonces, imagínate, ¿no? Nosotros hoy estamos en Itapúa, en Paraguay. La capital de Itapúa es Encarnación, pero el departamento de Itapúa se dice que es el departamento que más produce para esta tierra, para lo que es Paraguay. Es un departamento productor. De hecho, en nuestro trabajo trabajamos con gente del campo y vemos que hay una producción importante donde se exporta al mundo. Y vemos que 1/3 de todo lo que es la vegetación va a ser afectado. Eso nos muestra de que va a haber una crisis económica, ¿sí? Una crisis económica,
va a haber una crisis alimenticia. Imagínate todas las personas que hay sobre el planeta y que 1/3 de todo lo que es la vegetación desaparezca, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a ver acá, vamos a seguir con el mismo principio que usamos en los sellos, el principio 4-2-1, ¿sí? 4 sellos juntos, 2 sellos y un sello. Entonces con las trompetas nos encontramos con el mismo principio. Vamos a ver 4 trompetas, 2 trompetas y una trompeta, ¿sí? Las primeras 4, las 5 y las 6 y la séptima por otro lado. Entonces seguimos con nuestra segunda trompeta, ¿sí? Vamos al verso 8. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, ¿sí? Entonces tenemos que una tercera parte se convierte en sangre. Ahí podemos ver Éxodo 7, 19 al 25, donde habla acerca de cuando Moisés convirtió ahí el río en sangre, ¿sí? Que fue una de las primeras plagas que podemos encontrar. Y vemos que muere 1/3 también de los animales acuáticos, ¿sí? Entonces también vemos cómo otra parte del suministro de todo lo que es la parte de alimentos en el mundo, que es uno de los comercios más grandes, hay una necesidad que todos los seres humanos tienen y es el de alimentarse, el de comer. Eso mueve muchísimo dinero. Y vemos cómo todo lo que está vinculado al plano marítimo en la tierra, todos esos grandes convenios, toda esa necesidad que hay del consumo de todo lo que produce el mar también se ve afectado. Entonces vemos un incremento, ¿sí? Un incremento en esta crisis económica. De hecho, siempre dijimos que los sellos van de forma progresiva, de hecho tienen número, ¿sí? Son consecuentes el uno del otro, pero la intensidad también vemos cómo va aumentando. Entonces, en esta segunda trompeta vemos cómo la intensidad se suma a lo que ya venía pasando con la vegetación, ahora también sucede en el plano del mar y vemos esa destrucción de nuevamente 1/3, ¿sí? Vamos... Bueno, el verso 9 no lo leímos, dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Vos fíjate, lo que nosotros podemos ver acá, quizá no prestemos atención, pero en el mar nosotros tenemos miles, no sabría decirte cuánto, pero la industria del petróleo maneja todo con barcos. Acá está hablando de que la tercera parte de las naves fue destruida. Podemos ver naves de comercio, tanto así como naves de guerra que están en los mares, ¿sí? Y cuando esto que va a venir del cielo, ¿sí? Una gran montaña ardiendo en fuego, dice, fue precipitada en el mar. Vemos como quizá este meteorito viene y afecta a también las naves que están sobre el mar. No solamente a lo que vive en el mar, que lo mencionamos recién, sino también a los navíos, ¿sí? A las naves, y dijimos, pueden ser tanto alimenticias como también naves de guerra, ¿sí? Vamos al versículo 10. Versículo 10 dice que el tercer ángel, ¿sí? Tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces acá vemos quizá podríamos decir otro meteorito. Acá quizá es más específico que en la parte anterior y habla acerca del suministro del agua potable, ¿sí? Hace muchos años escuché a un profeta que vino y nos contaba acerca de que la tierra de Paraguay estaba sobre el acuífero Guaraní, que es uno de los acuíferos de agua dulce más grandes del mundo, y él nos hablaba acerca de por qué naciones que quizá no tenían nada que ver con Paraguay invertían tanto en Paraguay, y es porque uno de los recursos más importantes es el agua potable. Y acá vemos cómo en esto que venimos hablando, de estos sucesos que afectan la naturaleza de la tierra, pero que también va a afectar el sistema del anticristo, trayendo vamos a decir, va a debilitar el sistema económico del anticristo, y ahora vamos a ir hablando puntualmente acerca de algunas cosas, pero dice que esta estrella, que tiene el nombre de Ajenjo, cae del cielo y afecta nuevamente una tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Entonces dice que muchos hombres van a morir a causa de estas aguas, es decir, que esta agua va a quedar envenenada, no va a ser apta para el consumo humano.
y nos podemos imaginar cómo los hombres en esa sed, en esa necesidad de consumir, sabiendo, no sabemos por qué eso no nos menciona, pero tomando de estas aguas vemos una nueva peste, ¿sí? Una nueva peste que va a nacer de esta agua y las personas van a morir por haber sido envenenadas, por haber consumido de esta agua que ya no es apta para el consumo. Así que continuamos con el verso 12. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces en Éxodo capítulo 10, del 21 al 23, encontramos también, para que puedas leer y puedas asociar todo lo que fue la oscuridad que sobrevino ahí en Egipto, para que puedas entender un poco más. Acá habla de que 1/3 de todo lo que es el planeta Tierra, habla del Sol, la Luna y de las estrellas puntualmente, cómo van a perder su luminosidad, algo va a suceder, que van a dejar de funcionar de la manera en la que lo venían haciendo, se van a ver afectados. Y cuando hablamos puntualmente de la luna, sí, tengo un amigo que es ingeniero agrónomo y me hablaba acerca de cómo el funcionamiento de la luna es importante para la agricultura y los sistemas de navegación y los problemas de salud que todo esto va a traer. Vemos cómo todo se va incrementando. Entonces, nosotros acá podemos ver estas 4 trompetas que dijimos, el principio 4, 2, 1. Podemos encerrar esta parte y arrancar con la quinta trompeta para empezar a ver algo diferente a lo que venimos viendo. Bien, vamos entonces con el capítulo 9, que nos habla acerca de la quinta trompeta. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Bien, vieron cómo estas primeras 4 trompetas son bien diferenciadas y tienen que ver con un aspecto de cómo afectan toda la parte natural en la tierra. Pero en esta quinta trompeta nosotros vemos algo totalmente diferente, así como nos pasó cuando iniciamos con el quinto sello, por eso usamos el principio 4, 2, 1. Pero mencionamos anteriormente acerca de que nuestra manera o nuestra comprensión, nuestra interpretación acerca de todo lo que es este libro de Apocalipsis es literal. Entonces, cuando nos está hablando de esto, que uno cuando lo lee se asusta porque hay una descripción como bastante terrible, que si uno se lo termina imaginando, termina siendo algo que genera, no sé si un poco de temor, ¿no? Imagínate se te aparezca algo de eso. Puntualmente está hablando de demonios, ¿no? Está hablando de los demonios que están en el abismo. Eso lo podemos ver en Judas 6, si no me equivoco. Después ahí vamos a ver si ponemos la plaquita y si era ese pasaje, si no buscamos y vamos a poner el correcto acá al costadito mío.
que siempre están trabajando los chicos ayudándonos para que salga bien y para que sea más llevadera también la clase. Así que estamos hablando de que estos puntualmente son demonios. Entonces, hablando de estos demonios, podemos ver dos cosas que marcan un poco este pasaje cuando uno lo lee. Primero, el verso 4, cuando dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra que quedó, porque acuérdense que un tercio ya fue destruido, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Acá nuevamente nos habla algo que hablamos la vez pasada, en aquel caso eran 144.000 de Israel. Acá ya está hablando acerca de todos, está hablando de la iglesia del Señor, de que el Señor también va a sellar a todos los que son suyos. Entonces, estos demonios, estas langostas, que podemos ver que también se asemeja con la plaga de langostas de Egipto, que tienen también forma de escorpión y cara de hombre y pelo como de mujer y dientes como de león. Imagínense toda la descripción que encontramos ahí. Estos demonios, primero, no pueden dañar la vegetación ni las cosas verdes, ¿sí? Sino que ellos puntualmente fueron enviados para atormentar a los hombres. Y dice que van a ser atormentados por 5 meses y que no los van a matar, los van a atormentar. No sé si eso queda registrado, ¿sí? En nuestra cabeza, en nuestra imaginación. Vienen para atormentar, no vienen para matar. Y dice que los hombres van a buscar, van a desear nuevamente la muerte, como vimos en uno de los sellos, y no van a poder hacerlo porque la muerte va a huir de ellos. Pero fíjense cómo nuevamente vemos la protección de Dios y cómo nuevamente vemos de que 2 veces menciona acerca del sello de Dios. Cuando hablamos de la bestia, el sello de la bestia o la marca de la bestia, como todos conocen, es como uno de los temas a hablar, a charlar, ¿no? Y en realidad lo más importante no es la marca de la bestia, lo más importante es que los hijos de Dios, es que la iglesia de Dios van a ser sellados y que, dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, que si vos no tomás la marca de la bestia y creés en Él, creés en todo lo que Él va a hacer y sos parte del movimiento de la iglesia, ese movimiento de oración, ese avivamiento, el predicar el evangelio para testimoniar a todas las naciones acerca del reino y del rey que viene, entonces vos vas a tener un sello, la verdadera marca de nuestro Dios en las frentes, y estos demonios no van a poder tocarte. Quiero que veamos un pasaje más. Lucas capítulo 10, verso 19, dice: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este pasaje es muy importante. Creo que personalmente uno cuando estudia va a saber que los demonios tenían formas, o podemos decir los ángeles, ¿sí? La palabra querubín se desprende de la palabra serpiente, o si buscas la traducción, querubín significa serpiente en el original. Entonces, no es animales solamente desde la cuestión física que nosotros podemos entender este pasaje, sino que el Señor nos está diciendo que nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Está hablando de la fuerza que el enemigo tiene y que nada nos va a dañar. Así que tenemos el pasaje que nos permite, donde el Señor dice que, a ver, yo te lo digo como me lo imagino. Después podemos charlarlo un poco más en la clase en vivo, pero imagínate que las personas, estas cosas vienen, las personas que van a ser parte del sistema del anticristo, del imperio del anticristo, que van a adorarlo, que van a seguirlo, van a ver que los propios demonios que ellos adoraban ahora se levantan en contra de ellos y los propios demonios los comienzan a atormentar. Y nosotros en ese momento, que sí vamos a estar todavía sobre la tierra, vamos a poder hablar del evangelio de nuestro Dios y vamos a poder hollar serpientes y escorpiones, ¿sí? No nos van a hacer daño, vamos a poder destruirlos y vamos a poder seguir predicando acerca del evangelio de nuestro Dios, que es nuestra función más importante en este tiempo. Muy bien, vamos ahora a nuestra sexta trompeta, ¿sí? Vamos al versículo 13, si me acompañás. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año,
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Ahí puedes marcar fuego, humo y azufre, así como está en nuestra placa. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bien, en esta sexta trompeta, nosotros acá vemos algo parecido a la plaga anterior. Vimos que las primeras 4 trompetas son sobre el plano natural, ¿sí? Sobre la vegetación, sobre los ríos, ¿sí? Ya lo mencionamos. Pero en estas 2 trompetas vemos que hay una actividad demoníaca en contra de los hombres. Dijimos, la quinta trompeta, ¿sí? Está hablando del Abadón o el Apolión, que es el destructor, que va a ser el que los va a comandar, ¿sí? Pero acá nos habla acerca de 4 ángeles. Estos 4 ángeles que son desatados, ahí creo que es el mismo pasaje que hablamos en Judas capítulo 1, verso 6, son desatados es porque también son demonios, ¿sí? Está hablando de 4 que van a comandar 200 millones de demonios más, donde ellos sí van a poder matar a 1/3 de lo que son los hombres. Entonces, vas a ver que en la quinta trompeta dijimos hay toda una cuestión de tormento, pero en la sexta trompeta ellos vienen para matar. Y si sacamos números que tranquilamente podríamos hacerlo, vas a ver que la mortandad va a ser muy grande en toda la tierra. Entonces, otra de las cosas que vemos es que habla de 3 plagas, ¿sí? Habla de 3 plagas que te pedimos ahí que lo puedas marcar. De su boca salían fuego, humo y azufre. Verso 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte. Es decir que estas son las plagas que van a desatar. Entonces, si lo asociamos nuevamente a Éxodo, podemos encontrar la plaga de muerte también que fue desatada por parte de nuestro Dios. Quiero que me acompañes a Miqueas capítulo 7, verso 15. Dice así: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros entendemos es que todo lo que uno ve acerca de las plagas que en su momento hemos mencionado, hemos trabajado en nuestra congregación, también lo hemos hablado por Zoom con Sergio, que cada una de las plagas viene para enjuiciar a un tipo de Dios específico. Es decir, que todo lo que nosotros encontramos en estas trompetas que hemos mencionado tiene que ver con debilitar el imperio, debilitar el sistema del anticristo y generar que los hijos de nuestro Dios tengan el poder de estar por encima de todo esto y puedan seguir cumpliendo con la tarea que les fue encomendada: predicar el evangelio del reino y orar para todos estos sucesos que van a acontecer, de los cuales la iglesia forma parte. Entonces, dijimos que todo esto, estas trompetas que vamos viendo hasta acá, vienen para debilitar al imperio, al sistema del anticristo. Y en contrapartida, la iglesia va a estar moviéndose en un nivel de poder superior a lo que nunca vimos y quizá muchas veces no nos imaginamos, ¿sí? Basado en lo que leímos ahí en Lucas capítulo 10, verso 19. Entonces la iglesia, como ¿se acuerdan cuando hablamos en la clase de reino que me tocó dar, cuando hablamos de la parábola del trigo y la cizaña? Y dice: Señor, al Señor del campo, ¿quieres que arranquemos la semilla mala? No, porque no sea cosa que también dañemos a la buena. Dejad que crezca lo uno en lo otro y en la siega vamos a ver. Entonces,
uno ve que la maldad, que el pecado va a aumentar a su mayor medida. Vamos a ver el tope del pecado en funcionamiento, pero de la misma manera vamos a ver la madurez de la iglesia, la comprensión, el movimiento de la iglesia de una manera como nunca lo habíamos visto antes. Entonces, el pensamiento que muchas veces hemos tenido, un pensamiento bastante corto, bastante chato, bastante lejos del evangelio, no sé si corrido del evangelio, pero como que fue una parte del evangelio, era, bueno, convertite y así no te vas al infierno. Y esa es una parte, o sea, ya no sirve eso para hablar hoy, no es solamente el fin de lo que nosotros hacemos, sino entender que nosotros vamos a reinar juntamente con Él, que es el verdadero propósito. Es decir, que si en algún momento tuvimos la idea de, bueno, yo quiero escaparme de todo esto, quiero escaparme del infierno, yo lo único que quiero es ser salvo, no quiero pensar en un demonio atormentándome día y noche por la eternidad. Si ese es nuestro pensamiento, tenemos que corrernos de ese pensamiento porque los últimos tiempos nos muestran el poder, nos muestran el liderazgo, el reinado de nuestro Señor en un nivel como nunca antes lo habíamos visto y la iglesia participando con nuestro Señor y preparando todo para lo que se va a venir, que es la séptima trompeta, lo vamos a mencionar más adelante. Pero vemos a una iglesia madura, a una iglesia preparada, a una iglesia entendiendo, comprendiendo el propósito y no tratando de escaparse, sino asumiendo su lugar y cumpliendo con la tarea más importante. Y fíjate lo que leímos en Miqueas que mencionamos, ¿no? Yo les voy a mostrar maravillas como cuando los saqué de Egipto. Imagínate el poder de Egipto, el poder que nosotros vemos ahí en el libro de los Hechos, va a ser multiplicado, se van a unir y se van a multiplicar y lo que nosotros vamos a ver va a ser grandioso. Vamos a ver maravillas de nuestro Dios. Si cuando vos leías el libro de Éxodo, cuando Él los sacó con poder y veías el maná que los alimentaba, veías la nube que los dirigía, que los cuidaba en el desierto, la columna de fuego, si todas esas cosas para vos fueron grandiosas, imagínate que el Señor dice, hey, tranquilos, porque yo voy a estar con ustedes, yo voy a mostrarles las maravillas y los voy a sacar de todo esto, así como saqué al pueblo de Egipto también. Así que creo que tenemos que aprender a ver las promesas de los que nuestro Dios nos está diciendo para que no nos llenemos de temor con todas las cosas que estamos escuchando y viendo, sino que estemos preparados. Y preparados no solamente para hablar del evangelio, preparados para ver al pecado mostrarse de una manera en la que uno cuando lee dice, no, pará, ¿cómo puede ser? Mira cómo los últimos dos versículos y cerramos esta sexta trompeta. Dice, verso 20, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. O sea, vos pensá el nivel de perversión, el nivel de pecado, el nivel de inmoralidad, el nivel que tiene que haber estado el corazón de estos hombres o que va a estar el corazón de estos hombres porque dice que ni aún así dejaron de adorar a los demonios que por un lado mataron a muchos, que todos lo van a ver, y los demonios que los atormentaban y así todos no los dejaron de adorar. Verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. No sé si alguna vez conociste a esas personas que cuando ven un juicio de nuestro Dios y nosotros vemos y decimos, wow, es juicio de nuestro Dios para mostrar su amor, para mostrar que Él está en contra del pecado, es nuestro Dios demostrando su disgusto y los hombres, ese es el Dios de amor que ustedes hablan, el Dios que, mirá cómo está matando a las personas y creo que es una parte, es una manipulación bastante grande, ¿no? Cuando alguien habla acerca de nuestro Dios de esa manera, es decir, que las personas se van a enojar y van a decir, Dios nos mandó todas estas cosas y van a endurecer su corazón, así como Faraón endurecía, el Señor le endurecía el corazón, va a endurecer el corazón de estas personas que resisten el gobierno de Dios y que aún así van a seguir adorando a los demonios y no se van a arrepentir de las cosas que hicieron. Así que cerramos ahí nuestro sexto sello y cerramos el capítulo 9 y seguimos con el capítulo 10. Bien, vamos a ir con el capítulo 10 en esta sección, en esta parte. Capítulo 10 de Apocalipsis. Si, no lo vamos a profundizar quizá como nos gustaría, pero sí vamos a mencionar algunas cosas que nos parecen importantes y quizá en algún otro momento, en alguna otra clase o por ahí en la clase en vivo,
podemos hablar un poco más acerca de esto. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en sus manos un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bien, en este capítulo 10 vemos el funcionamiento de la iglesia, ¿sí? Este ángel, que podríamos hablar de los detalles que trae, vemos cómo la iglesia se va a mover en el poder del Espíritu. Vemos cómo la iglesia, creo que en este momento es donde se cumple en plenitud lo que de manera parcial se cumplió en el libro de los Hechos, cuando dice, y derramaré, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y van a profetizar, yo creo que este es el contexto, Fíjate que venimos del capítulo 9 de una crisis mundial, una crisis económica donde el sistema del anticristo se va a ver debilitado, donde los demonios se van a manifestar, van a atacar a los hombres, los van a atormentar, los van a matar, y vemos los demonios que se van a resistir. Vemos como los hombres no se van a arrepentir de hurtos, hechicerías y demás cosas ahí que menciona. Dice, vamos a decirlo bien, homicidios, hechicerías, fornicación y de sus hurtos. No se van a arrepentir, es decir, que van a estar endemoniados, van a estar poseídos, van a estar atados a todo lo que han venido viviendo, van a resistirse al gobierno de Dios que quiere limpiarlos de todas esas cosas. Ellos se van a abrazar y van a vivir de eso. Y en contraparte, el capítulo 10 nos muestra cómo la iglesia va a estar preparada, cuál es la posición de la iglesia, dónde va a estar. Entonces, sería muy largo hablar acerca de la descripción del ángel, pero sí podemos mencionar algunos puntos importantes y centrarnos en el libro que este ángel tiene, que me reía ahí cuando lo leía, porque hablaba acerca de este ángel y cómo lo describe, ¿no? Cómo eran sus pies, cómo resplandecía, y cómo él, cuando clamó, 7 truenos salieron y no se le dejó a Juan que escriba estas cosas, sino que fueron selladas. Las vamos a saber, y quiero que me acompañes a 2 pasajes que quiero leer. El primero, cuando lo lees, si sos de leer recurrentemente las Escrituras, te va a ser muy familiar esta historia de comer este rollo, y dice, va a ser dulce en tu boca, pero amargo en tu vientre. Así que primero quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, del 1 al 4, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos mis palabras. Lo primero que podemos encontrar acá era la necesidad que Ezequiel tenía de comer de este rollo, ¿sí? Similar a lo que nosotros vemos acá con Juan. Ve y come de este rollo para que puedas ir a la casa de Israel a hablar mis palabras. Quiere decir que ese rollo tiene que ver con la comprensión, con el entendimiento que nosotros vamos a recibir de las cosas que van a suceder. Entonces, la iglesia va a estar parada en una posición donde va a tener una comprensión de todos los sucesos y acciones y cosas que va a haber. La iglesia en ningún momento se va a encontrar
como, wow, esto no lo habíamos estudiado, esto no apareció en ningún video, en el instituto no enseñaron esto, por eso no me lo sé. No va a suceder eso. La iglesia va a estar en una posición donde va a tener una comprensión total de los sucesos y de los acontecimientos que van a estar sucediendo en ese momento. Así que vamos a Daniel. Quiero que me acompañes a Daniel capítulo 12, ¿sí? Es un capítulo de los más hermosos de Daniel, aunque Daniel es otro libro que sería muy bueno que lo pudiéramos trabajar en profundidad. Pero vamos a ir desde el 4 hasta el 10, ¿sí? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Eso lo podés marcar. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y dice esto, mira, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Después vamos a seguir con los versículos que sigue, pero dice, los impíos van a seguir procediendo impíamente. Ellos no se van a dar cuenta, no van a dar por sentado nada, no van a comprender, pero los entendidos, ellos sí van a comprender. Y yo lo tomo también como una promesa donde el Señor dice, si vos caminás en mi luz, yo voy a iluminarte, voy a mostrarte el camino por el cual vas a andar. Entonces, nosotros necesitamos entender cuál va a ser la posición de la iglesia y cómo el Señor nos pide a nosotros que nos alimentemos de su palabra, que nos alimentemos de lo que Él tiene para darnos, para que nosotros podamos ser personas entendidas y mucho más en esos tiempos. Y como hemos mencionado en otros pasajes, como el de Tesalonicenses, cuando habla de luz versus tiniebla, dice, los de las tinieblas van a vivir de esta manera, pero los de la luz no les va a pasar eso. Los de la luz no los va a encontrar desapercibidos cuando yo venga. Así que es una promesa de nuestro Señor y nos habla en contrapartida de todo lo que nosotros vemos y encontramos en el capítulo 9 de Apocalipsis, donde vemos esa crisis, donde vemos esas monstruosidades, podríamos decir, manifestándose, y vemos que la iglesia va a estar en el mejor momento de su historia, va a estar en el auge, en el funcionamiento, en el derramamiento de su espíritu como nunca antes. Así que, amados, amigos, estudiantes, algunos conocemos, a otros no, pero los animamos a que sean personas que se llenen del espíritu para llenarse de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para entender y para estar posicionados en donde el Señor nos quiere tener. Así que pasamos al capítulo 11 y continuamos con esta clase todavía. Bien, llegamos al capítulo 11 de Apocalipsis, donde tenemos ahí el título de los dos testigos. Está dividido en dos este capítulo, podemos ver desde el 1 hasta el 15, hasta el 14 mejor dicho, y desde el 15 hasta el 19, hablando de la séptima trompeta. Pero primero nos habla acerca de los dos testigos, algo que también se habla mucho cuando hablamos de escatología. Vamos a leer juntos. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.
y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, Sodoma por la inmoralidad, la perversión, y Egipto por la esclavitud, ¿no? Donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, otra vez como dijimos hoy, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Entonces en este capítulo 11 lo primero que vemos es que dice que le fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide, y ahí podemos ver el templo de Dios. Primero, lo primero que queremos mencionar, este templo que tiene que ser construido, porque la Biblia nos habla de muchos sucesos que van a ocurrir, como el anticristo haciéndose pasar por Dios, sentándose en ese lugar, nos habla de que el templo tiene que construirse. Entonces, este templo va a ser medido, ¿sí? No es el templo que va a ser definitivo, obviamente, porque después cuando lo veamos, habla de una santa ciudad, de un templo que va a descender del cielo, ¿sí? Entonces, le dice que se le fue dado una vara como para medir. Quiero que me acompañes a Amós, capítulo 7, verso 8. Dice así: Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albanil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albanil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Entonces, ¿para qué sirve o para qué manda a medir? Medir tiene que ver con evaluar cuidadosamente, ¿sí? Evaluar los sucesos, evaluar con mucho cuidado, prestar atención. Recuerden que hablamos que una de las principales causas o el inicio de todo el movimiento del anticristo va a ser el engaño. Entonces, venimos de haber comido de ese libro, vemos como Juan necesitó comer de ese libro para enfrentar las cosas que iban a venir. Eso está hablando proféticamente de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces tenemos que aprender a medir con mucho cuidado y luego vemos todo lo que vamos a hablar acerca de los 2 testigos. Entonces, lo que nosotros vemos en este capítulo puntualmente, en esta parte, es acerca de los 2 testigos. ¿Quiénes son los 2 testigos? Bueno, yo creo que la Biblia de alguna manera directamente no lo expresa, indirectamente quizás sí, pero muchas veces creo que el querer saber es más importante que interpretar todo lo que hay alrededor. Personalmente uno cree, y uno lo puede ver a la luz de las Escrituras también, observando otros pasajes que son Moisés y Elías, pero realmente es como que quizás no sea lo más importante saber quiénes son, sino cuál es la función que ellos van a cumplir. Van a estar en Jerusalén, ¿sí? Y nadie va a poder detenerlos. Ellos van a estar anunciando y hablando acerca del pecado, hablando acerca de la maldad, y las personas que van a vivir de esa manera, vieron que dice en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, hablando de la perversión, de la inmoralidad, de la esclavitud, de todo lo que va a suceder en ese ambiente, así como quizás se ha visto en la Alemania nazi, con los campos de concentración y con la maldad que había. Ellos van a estar anunciando y hablando acerca de todo lo malo que están haciendo en ese lugar. Van a estar denunciando. Entonces las personas dice que los van a querer matar, y ellos a sus enemigos, fíjense lo que dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, deben morir de la misma manera. Ahí podemos ver que Zacarías también nos habla, ¿sí? Podés anotar para después poder leer Zacarías capítulo 4, si no me equivoco es el verso 4 el que está hablando, ahí lo podés buscar. Pero estos son estos 2 testigos que van a ser referentes de la iglesia, ¿sí? Todos vamos a saber que ellos están ahí. Imagínate saber que están estos 2 hombres
haciendo ese trabajo en Israel. Nos va a nosotros a llenar también de ganas de cumplir con nuestra tarea, de nuestro trabajo, de ver que el poder de Dios va a estar por encima nuevamente de todo lo que los hombres quieran hacer. Y hay algo muy interesante en este pasaje, porque dice en el verso 2, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Podés anotar ahí, 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Es decir, que hay un tiempo específico para que ellos cumplan con la tarea que les fue asignada. Entonces, nosotros en la Biblia encontramos varios pasajes que hacen referencia a una misma cosa, mostrándonos en diversidad cómo el Señor deja en claro cuánto tiempo va a durar lo que nosotros llamamos como la gran tribulación. Hablando de la semana número 70 de Daniel, hablamos de esa semana de 7 años, se cumplieron 69 semanas, falta una semana más, es decir, son 7 años y partimos siempre en 2 y hablamos de estos 3 años y medio que va a durar la gran tribulación, que Daniel explica cuándo nace la gran tribulación. Pero quiero que me acompañes. Apocalipsis, leímos el 11, 2 y 3, ya lo leímos. Apocalipsis 12, 6 dice así, lo podés marcar por favor. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días nuevamente, ¿sí? El 12:14 dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El 13:5 de Apocalipsis dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vamos a Daniel capítulo 7. Verso 25, dice así, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y será entregado en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 12:7 dice así, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive de los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bien, entonces encontramos en todos estos pasajes que nos muestra 4 maneras diferentes de hablar acerca de una misma cosa. Tenemos 1260 días, gracias ahí por la plaquita. Tenemos 42 meses, tenemos tiempo, tiempos y la mitad de tiempo y tenemos 3 años y medio. Todo nos muestra el mismo lapso de tiempo que es lo que va a durar la gran tribulación. Y en ese momento nosotros vamos a tener una referencia en Jerusalén que son estos 2 testigos que van a estar haciendo el trabajo que la iglesia va a estar haciendo en el resto del mundo y nos explica puntualmente cuál va a ser la tarea de ellos. Imagínense el poder que menciona que les va a ser atribuido a ellos. Miren el verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Imagínate el poder que nos menciona que van a tener estos 2 hombres. La iglesia va a estar empoderada, la iglesia va a cargar con el poder, va a cargar con la manifestación del Espíritu, va a ser derramado el Espíritu, va a ser el ambiente perfecto para proclamar el Evangelio y para poder ver la gran cosecha de almas que la iglesia va a tener. Entonces, como dijimos hace varias clases atrás, en el momento más difícil, donde la perversión, donde el pecado llegue al auge, llegue a su cúspide, llegue a su punto más importante, la iglesia no va a desaparecer. La iglesia va a demostrar en ese momento que el poder de Dios está por encima del poder del pecado y la referencia que vamos a tener son estos 2 testigos que son los mismos que aparecieron cuando el Señor se transfiguró, si no me equivoco, ahí en Marcos capítulo 9. Estos 2 testigos que aparecieron cuando Pedro dijo, Señor, hagamos enramada y quedémonos acá. Esos 2 testigos van a aparecer nuevamente en el poder del Espíritu, van a tener autoridad sobre 1260 días para denunciar, para hablar del pecado,
de lo que está sucediendo en Jerusalén y de cómo los hombres están equivocados. Los van a querer matar y no van a poder durante ese lapso de tiempo. Y después menciona que ellos van a morir, van a ser muertos por el anticristo, pero durante 3 días y medio todos van a estar celebrando. Dice, se van a mandar regalos, ¿sí? Imagínense la alegría, porque estos, así como los demonios los atormentaban con sufrimiento, ellos los van a atormentar con las denuncias, hablando acerca de la ley de Dios, la verdad de Dios, del error de los hombres, y los hombres van a estar tan felices porque estaban siendo atormentados por sus palabras, nadie los podía tocar, no les podían hacer nada, y cuando ellos mueren todos se ponen a celebrar. Y cuando ellos están celebrando su muerte, después de 3 días y medio, dice que el espíritu de vida entra en ellos nuevamente y el Señor los lleva al cielo, y vamos a hablar de lo que sucede en el arrebatamiento. Entonces, fíjate que cuando leímos ahí en Daniel capítulo 12, vamos nuevamente, hablamos acerca de 1260 días, pero Daniel nos da un dato más, ¿sí? Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿Sabes qué es lo que encontramos acá? Encontramos 30 días. Los 30 días quizá más importantes para nosotros que necesitamos tener en claro, ¿sí? 1260 días es lo que va a durar, que estos hombres van a estar trabajando ahí en Jerusalén, y va a durar la gran tribulación. Luego de estos 1260 días, lo que sucede es lo que nosotros conocemos y hemos hablado como el arrebatamiento, ¿sí? Entonces el arrebatamiento, y quiero que me acompañes al capítulo 10, que lo hemos leído en su momento, no sé si notaste cuando lo leímos, como que lo resaltamos, pero el verso 7 dice así, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Sabes lo que quiere decir? Quiere decir que el arrebatamiento no va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, como también ya lo hemos explicado ahí en Corintios 15. Lo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, dijimos, que es la transformación de nuestro cuerpo, que va a pasar a ser un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. ¿Está bien? Pero el arrebatamiento, fíjate lo que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, quiere decir que el arrebatamiento va a durar días, es una procesión de 30 días, donde Daniel lo que está diciendo es que durante esos 30 días todavía el anticristo va a seguir con el funcionamiento acerca de su sistema de adoración, de su imperio, y esos 30 días es donde suceden las copas de la ira, pero la iglesia ya no va a estar, la iglesia ya habrá sido arrebatada en esos días y van a estar juntamente con el Señor, y ahí ingresamos a lo que implica la venida de nuestro Señor, que encontramos a partir del versículo 15 en adelante, que lo hemos leído en otras clases, lo hemos mencionado. Nos gustaría quizás profundizar un poco más en estos 30 días y también en la venida de nuestro Señor, pero creo que vamos a llegar hasta acá por hoy, ¿sí? Para no cansarlos como quizá la clase pasada, que fue un poco más larga. Vamos a parar acá y vamos a continuar en la clase que viene explicando acerca de la procesión, de la venida de nuestro Señor, de cuánto va a durar, de cómo va a ser, de cómo va a estar la iglesia y cómo va a comenzar el Señor a desmantelar el imperio del anticristo, y vamos a terminar de explicar acerca de la bestia, que es el anticristo, del falso profeta. Vamos a hablar del dragón, vamos a hablar de la gran Babilonia, que es la gran ramera. Vamos a explicar esas cosas para ir cerrando, así que nos queda poquito ya. Esperemos que esto esté siendo claro, y creo que, no sé si tenés la sensación de que es más fácil de lo que se creía, más fácil de lo que uno pensaba, ¿no? Así que esperemos estar ayudándote a comprender un poco más de estos temas y de generar en vos el deseo de profundizar mucho más. Así que gracias nuevamente por estar ahí, gracias por escucharnos y nos vemos en nuestra siguiente clase.